El ingeniero químico Mauricio Añán, como les anunciaba, nos va a ayudar un poco a manejarnos, un poco no, todo lo que él sabe, que es mucho, cómo manejarnos con nuestros objetos personales, con nuestras cosas que utilizamos día a día, con este tema del agua y todas las cosas que ha provocado. Yo me inscribo, yo tengo un calefón que pasó a la historia. Así que, ingeniero, hubiera sido bueno hablar con usted antes de repente. ¿Se podía evitar? Buenas noches. Buenas noches. Yo también tengo uno que pasó a la historia, así que Sí. digo, evitarse seguramente en estas condiciones es muy difícil que puedan perdurar algunos elementos del calefón. Yo le contaba que a mí me recomendó la persona que me puso el calefón que lo apagara y que lo prendiera, que lo encendiera media hora antes de ducharme. Eso en el caso de la ducha, ¿verdad? En el caso de la cocina, imposible. Digo, la condición de agua caliente está en el calefón si está horas apagado. Y ahí hay un problema del agua que está contenida, que tiene mayor conductividad que la que tenía habitualmente en otras condiciones, porque el contenido salino es mayor. Y en muchos casos hay una condición que es que hay metales diferentes conectados eléctricamente, o sea, en contacto eléctrico y expuestos al medio salino, al medio con mayor conductividad. Sí. Eso genera una condición que se llama par galvánico, en la cual el menos noble de los metales, en este caso la vaina de la resistencia del calefón, se corroe más rápidamente que si estuviera sola, y el tanque, que si es de cobre, es más noble que el acero y se corroe a una velocidad un poco menor. Entonces lo que se genera es que la vaina de la resistencia, al ser de acero y muy finita esa vaina, se perfora en algún punto. Eso hace que la resistencia que está dentro de la vaina tome contacto con el agua y genere la condición que nos decía el colaborador, que es un riesgo, que puede ser que estando duchándose sentamos la sensación de corriente, porque es una pequeña corriente, pues está migrando a través de un pequeño poro de la vaina de la resistencia. Ahora, a mayor tiempo, va a aumentar esa... no es una condición segura estarse duchando si no hay una llave disyuntora que saltan. O sea, si pasa una vez, no hay que seguir duchando con ese calefón. No es seguro. En la mayoría de las instalaciones eléctricas hay una llave disyuntora diferencial, lo que hace es censar las puestas a tierra y entonces lo que hace es saltar esa llave diferencial y no se puede encender el calefón. Hay que desconectarlo entonces mientras se ducha uno, básicamente. Bueno, si no está la llave diferencial hay que desconectar el calefón porque si no es inseguro. Y si estuviera, no está mal de hacerlo tampoco. Mal no está, se supone que la llave diferencial, si está operativa, nos está protegiendo. Claro. En la mayoría de las instalaciones eléctricas, las que son habilitadas por UTE, hay una llave diferencial. Puede que haya instalaciones antiguas más o más precarias que no tengan la llave diferencial y entonces está la condición de la corriente cuando se toca la canilla también. Claro. Ahora, lo que no me quedó claro, perdón compañeros, por favor. pero lo que no me quedó claro es, me ducho, apago el termofón, el calefón, y no lo enciendo hasta media hora antes de la próxima ducha. ¿Eso es bueno para el aparato o no? En mi entender es inútil. Inútil. Perfecto. ¿Qué pasa con la lavarropas, por ejemplo, que estamos viendo allí en imágenes también? ¿Qué tan importante es para hoy para simplificar la vida? Los lavarropas actualmente son casi todos elementos de plástico y goma y tienen un elemento metálico central que es el tambor de acero inoxidable, que ya es perforado, no tendría mayores problemas. A su vez, casi siempre se usa jabones en polvo con atenuadores de espuma y eso hace que ya el ambiente sea salino, no es una condición crítica ese electrodoméstico.
La resistencia, si se utiliza la resistencia o tuviera el lavarropa resistencia para calentamiento, ahí podrías obtener el mismo problema de corrosión. Pero en general los lavados se hacen a temperatura ambiente y entonces el calefón es un elemento que está encendido prácticamente todo el día o todo el día con agua caliente. El lavarropa se enciende esporádicamente y en general con agua fría, por tanto no tendría ese inconveniente. Bien. Antes de pasar al plano industrial, donde también hay problemas, obviamente, si pensamos en el hogar, ¿qué otro electrodoméstico puede llegar a sufrir los embates del exceso de sodio y cloro de esta agua? Las jarras eléctricas tienen una condición parecida al calefón, lo único que también tienen un uso intermitente. Y las jarras eléctricas nuevas tienen una placa de aislación, que en lugar de la vaina metálica es una placa de aislación, seguramente con un espesor un poquito mayor que puede perdurar más. Pero o sea, lo de la jarra eléctrica es menos crítico. Bien, claro que riesgo que el calefón. Sí. ¿Tiene conocimiento si han aumentado los repuestos, si ha habido un crecimiento en el valor del trabajo en el momento de solicitar reparar a alguno de nuestros electrodomésticos? En cuanto a costos, no lo sé, lo que sí digo por amigos y conocidos, que sí, el trabajo sobre todo el recambio de la resistencia ha aumentado bastante y mayor requerimiento a través de la prensa también, de que ha aumentado el requerimiento de las reparaciones y que es necesario llevar al electrodoméstico para que sea reparado en el taller. La gente que tiene familia, por ejemplo, en los países fronterizos con Brasil, han solucionado bastante bien esa situación porque había ausencia, ¿verdad?, de repuestos y entonces lo han podido comprar más allá de la frontera, Claro. que ha sido en este caso una solución, no es contrabando, es una solución, ¿verdad? Es la única manera de solucionarlo. Perdón, Maggie. No, recién Diego hablaba de las industrias, ¿no? Que muchas de ellas utilizan el agua en sus fórmulas. Incluso, ¿cuál es la situación? ¿En cuáles impactan, por ejemplo? Sobre todo impacta en las que muchas industrias utilizaban agua de pozo para algunos de sus procesos y agua de OCE en algunas condiciones de proceso particular, porque en general el agua de OCE era un agua blanda, con poca conductividad y que podía ser utilizada de buena manera. Ahora las industrias, digo, en temas de calderas que utilizaban agua de OCE para su reposición, o algunos sistemas de enfriamiento han sufrido bastante porque el aumento de la conductividad hace el proceso más corrosivo. Y hoy han tenido fallos en algunos equipamientos. ¿En qué industrias puntualmente? En la industria metalúrgica tengo un caso cercano porque se perforó la aislación de un enfriamiento de un transformador bastante costoso. Al utilizar, siempre se usó agua de OCE y ahora no lo puedo usar. Y bueno, el caso paradigmático es ANCAP, que utilizaba agua de OCE para su torre de enfriamiento, una torre muy grande, y ahora está trayendo agua en barcazas para utilizarla como agua. Ahí lo que pasa en el plano industrial es que a veces los repuestos para esas grandes maquinarias no son fáciles de conseguir, ¿no? No, Claro. no son fáciles de conseguir. Y a veces en las industrias está en la duda de hacer una inversión para tratar el agua de OCE o el agua de pozo que esté disponible, pero también está la duda hasta cuándo dura esta situación, que es perjudicial, pero si dura un mes se va a amortizar esa nueva inversión. Claro. Se trabaja en el campo de la incertidumbre y cuando tenés que poner dineros es más complejo. Pensaba también, por ejemplo, en la industria de las prendas de vestir, ¿no? De la ropa y la indumentaria, que muchos utilizan agua para lavar en sus procesos. No debe ser lo mismo una prenda que se tiñe, hacerla con agua en estas condiciones que con el agua anterior. Sí, el contenido salino afecta también esos procesos de teñido. También está el caso de la industria de la construcción, la reglamentación de... Sí, se hablaba del gaseosa. hormigón. ¿Cómo impacta ahí? Y nuevamente es un proceso, el aumento de cloruros en el agua de amasado genera que a largo plazo va a corroerse más rápidamente la armadura que esté dentro del hormigón. Devora el hierro.
Sí, digo, el hierro dentro del hormigón está en una condición pasiva, el aumento de los cloruros, una condición pasiva es que crea un óxido protector sobre la armadura, el cloruro va rompiendo esa capa pasiva y empieza a corroerse, el óxido de hierro es expansivo y quiebra el hormigón. Así cayó un edificio en Miami, ¿eh? Sí, digo, pero acá en Uruguay todas las empresas que suministran hormigón desde planta usan agua de pozo. La recomendación de la Sociedad de Arquitectos y que también es de la Facultad de Ingeniería, o una alerta que teníamos en la Facultad de Ingeniería por el aumento de cloruros, es para el uso doméstico que se usa agua de OCE. Alguien me pregunta sobre los autos. ¿Qué pasa con lavar el auto con el agua de nuestra casa? En caso que se haga, a pesar de que está indicado que no se haga. ¿Qué pasa? Bueno, lo indicado es que no se haga. Lo indicado es lo que no se haga. Y lavar el auto... no solamente lavar el auto, ponerle agua al auto. El agua que habría que ponerle al auto es un agua desmineralizada con un anticorrosivo para el circuito de enfriamiento. Hay que comprarla. Hay que comprarla. El agua para el parabrisas no importa, es un tanquecito con una bombita. Y lavar el auto me parece que es un uso superfluo del agua. No considero que se debería lavar. Digo, en caso de lavarse, es un agua más corrosiva que la anterior. Sí, ingeniero, yo le entiendo y yo comparto con usted. Es decir, no hay que hacerlo, pero quienes lo hacen, por ejemplo, tienen pozo en su casa, ¿tienen algún efecto negativo? No, con agua de pozo no habría ese problema. Ahí está, pero con el agua de OCE tendría efectos. Y tendría un mayor efecto, no es catastrófico tampoco. Y es como dejar el auto cerca de la costa con un spray salino. Bueno, no es catastrófico, si lo seguís durante años, se te va a picar en algún punto. Donde la pintura no esté... Una que me queda pendiente, ¿no? Uno mira al Uruguay, ¿no? Pero en otras partes del mundo intuyo que hay digamos, niveles de cloro o de sodio en el agua corriente que obviamente nosotros no estamos acostumbrados. ¿Se piensa a la hora de la fabricación de electrodomésticos en esas realidades de mercados grandes que tienen unas características del agua similares a las que tenemos actualmente nosotros? Características similares, hace unos meses en nuestro curso que doy en Facultad de Ingeniería estuvimos buscando casos similares y no son tan frecuentes porque donde hay agua salina está previsto, o sea, la fuente de agua salina está previsto un tratamiento de aguas para eliminar el contenido salino. Ahí está. Somos una excepción en este momento, una singularidad. Posiblemente. Un caso de estudio también. ¿No? Sí, en algunos casos sí, caso de estudio. Con respecto a la corrosión, capaz que es y a las otras cosas, es un caso también de aprendizaje de nosotros, qué medidas podemos tomar para que el efecto, si se reitera esto, sea menor. En el caso de la corrosión, hay cosas que se pueden hacer constructivamente en el calefón que aumentarían la vida útil del mismo. Uno es el ánodo de sacrificio, que es una barra de magnesio que está dentro del calefón. Va adentro de la platina, se coloca dentro de la platina donde va la resistencia. Algunas vienen con el ánodo de sacrificio, tiene un costo, otras no lo cuentan. Y la vaina metálica de la resistencia, que es de acero, y eso aumenta la corrosividad, el par galvánico. Si es de cobre y el tanque es de cobre, ya se elimina ese efecto. Además, nosotros en general, yo personalmente también, no miramos los manuales generalmente. Aun cuando haya agua dulce, todo lo que sea, pero no miramos los manuales. Y entonces miramos los manuales cuando la máquina nos provoca un problema, es decir, nos saca de situación, nos quita del eje. Y ahí vamos al manual a ver si lo podemos solucionar. Pero es bueno, es una buena recomendación mirar los manuales siempre antes, ¿no? Sí, siempre hay usos previstos por diseño
que podemos estar fuera de esa. Yo he esa estado en condición. países europeos como Holanda, por ejemplo, donde es obligatorio, en caso de adquirir un electrodoméstico, que se le enseñe todo lo que necesite el consumidor. Eso aquí no se hace, y tampoco en otros países. Sería realmente bueno. ¿Hay algo más? No, Creo que bueno, quedamos creo que sabiendo de... Facimos, ya no me va a salir ni siquiera la palabra, ¿no? Sí. Hemos satisfecho las curiosidades que teníamos con respecto a este tema. El ingeniero químico Mauricio Añán, ha sido muy bueno estar con usted. Bueno. Creo que nos llevamos algunas ideas que van a ser útiles en nuestra casa. Bueno. Además del azar, de la suerte, que en este caso cuenta también. Bueno, un placer haberlos conocido. Gracias por venir. Señores.